Hola a todos, hoy me encuentro en una aldea de la etnia de los Lahu, y es que en el norte de Tailandia hay 9 etnias tribales, una de ellas son los Lahu, y hoy estoy en un pueblo de ellos, al que he llegado después de andar un par o 3 de horas. He cogido el coche Chiang Mai, he conducido 1 hora y media y después he andado 2-3 horas hasta venir aquí. Y es que en este pueblo de esta etnia solo se puede venir andando, no se puede venir ni en coche ni en moto. Eso sí, una vez aquí, para volver al pueblo tomaremos una balsa de bambú en el río y volveremos navegando río abajo con la balsa de bambú, con lo que ya no hay que andar tanto. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Nómada, soy Paul y hoy os voy a hablar de las etnias de Tailandia. Empieza a viajar en mundonomada.com. Y es que el norte de Tailandia alberga muchas zonas montañosas en las que viven estas 6 etnias repartidas en pequeños pueblos distribuidos por todo el norte del país y también por zonas de Myanmar, Laos, Vietnam o el sur de la China, la provincia de Yunnan. Todas estas minorías étnicas tienen una cultura, tradiciones, creencias, incluso lengua propias, muy distintas a la de los tailandeses centrales o los tailandeses comunes. Por ejemplo, todas ellas crean su identidad a través de su cultura, creencias, tradiciones y lengua, pero no a partir del territorio que habitan, que tradicionalmente había sido discontinuo y cambiante. Antes de establecerse las fronteras, pues ellos se movían por las montañas e iban cambiando de lugar, ¿no? Eran un poco nómadas. También comparten el animismo, la creencia en los espíritus de la naturaleza, el culto a los ancestros y a sus espíritus y los rituales de sacrificio de animales en algunos casos. De hecho, si bien estas etnias tenían y tienen el animismo como sistema de creencias principal, aunque muchas, como veremos, están transformando al cristianismo, en el resto de Tailandia el animismo también es algo importante y a menudo se mezcla con el budismo Theravada y no sabes dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Se mezclan, como digo, budismo y animismo en creencias pues que a veces no parecen para nada budistas, pero que en Tailandia pues se perciben como budistas en muchos casos. Sus economías se basan en el cultivo de arroz, vegetales, frutas y la cría de pollos y cerdos. Como os contaba, estas etnias cada vez son más cristianas a causa de los misioneros, sobre todo evangelistas norteamericanos, cuyas iglesias y comunidades les pagan para que vivan en Tailandia, convirtiendo a todos estos miembros de estas minorías étnicas. Estas etnias se instalaron en Tailandia en diferentes oleadas del siglo XVIII, pero sobre todo a finales del XIX y principios del siglo XX. Muchas de estas etnias en el siglo XX se dedicaban al cultivo de opio. De hecho, el 70% del opio del mundo se cultivaba en Tailandia, en lo que se conoce como el Triángulo del Oro, la zona donde el río Mekong y el río Kok separan las fronteras de Tailandia, Laos y Birmania. Ahí había grandes cultivos de opio y muchas de estas etnias trabajaban en eso y muchos fueron muy ricos y se crearon pues grandes mafias. En los años 50, finales de los 50 y principios de los 60, el gobierno tailandés empezó a obligarles a cambiar esos cultivos de opio por cultivos de café y de té. Y hoy en día no hay cultivos de opio ya en Tailandia, sino que se han transformado a cultivos de té. Si conocéis gente que viniera al norte de Tailandia en los años 80 o 70, aún había algunos cultivos de opio, y en los trekkings a pueblos de etnias la gente fumaba opio, con lo que esos trekkings fueron desprestigiándose mucho. Hoy en día es muy distinto, como digo, ya no hay cultivos de opio. Solo en Tailandia se calcula que hay unos 750.000 personas de estas etnias, y la mitad, más o menos, se calcula que no tienen nacionalidad tailandesa. Son gente apátrida. Como han nacido en el bosque, en los montes, en las montañas, pues no han sido registrados por un sistema hospitalario y no han conseguido la nacionalidad local. Así que hoy en día en Tailandia hay cientos de miles de personas, miembros de estas etnias, que no tienen nacionalidad con todos esos problemas que eso conlleva. Con todos los problemas que eso conlleva, ya que no pueden escolarizarse, no pueden ir a la sanidad pública, no pueden tener pues beneficios gubernamentales porque no son considerados tailandeses. Aunque en los últimos años ha habido esfuerzos por el gobierno local para nacionalizar a toda esa gente que aún no tenía nacionalidad y que había obviamente nacido en territorio tailandés. Tradicionalmente, los miembros de estas etnias han sido vistos como ciudadanos de segunda y no han estado integrados en el sistema educativo. Muchos de los mayores ni siquiera hablan tailandés, sino que solamente hablan pues, sus idiomas locales. Las 6 grandes etnias de Tailandia son los Akha, los Lahu, los Lisu, los Karen, los Hmong y los Yao.
Y dentro de cada uno de esos grupos étnicos hay subgrupos distintos. Por ejemplo, dentro de los Karen tenemos los Padong, las famosas mujeres jirafa. Las mujeres jirafa son en realidad de Birmania, pero están como refugiadas políticas en Tailandia. Cuando una niña cumple 5 años, se le ponen los 5 primeros aros en el cuello y a partir de entonces se añade un aro cada año. Contrariamente a lo que se cree, se pueden quitar los aros cuando quieren y no les pasa nada, ya que la atrofia muscular pues es bastante leve. Hay que decir que las últimas décadas pues han convertido en una atracción turística, la gente va a verlas y hay pueblos en las afueras de Chiang Mai, en las afueras de Chiang Rai, en los que uno paga una entrada para verlas, porque como digo, pues son pueblos montados para turistas y a menudo las mujeres se ponen los aros cuando van a venir los turistas. Estas visitas a veces pues son bastante intrusivas, con lo que nosotros desde Mundo Nómada no las recomendamos, no solemos tenerlas en nuestros itinerarios y si la gente nos lo pide, pues los llevamos para que lo juzguen ellos mismos, pero desde luego son unas visitas con un poco, como mínimo con un dilema ético, ¿no? Uno no sabe si es mejor ir o no ir. Una curiosidad de las mujeres jirafa y de los Karen es que son matrilineal. La descendencia se define por línea materna y los esposos van a vivir a casa de las mujeres cuando se casan, al contrario de lo que pasa en el resto de Tailandia, donde es la mujer la que va a vivir a casa del hombre. Después tenemos la etnia de los Hmong, que son unos 160.000 en Tailandia y que también tienen varios subgrupos. Viven en China desde hace muchísimos años, se dice que más de 3.000 años, y muchos de ellos fueron reclutados por la CIA para luchar contra el comunismo en Laos y Vietnam. Al perder la guerra, muchos se fueron a vivir a Tailandia o a Estados Unidos. En Estados Unidos hay grandes comunidades de Hmong que fueron ahí después de la guerra del Vietnam. Como curiosidad, decir que las mujeres de esta etnia aceptan que el marido tenga una segunda o tercera mujer si puede mantenerlas. Después tenemos a los Lahu, que es el pueblo que yo he visitado durante este trekking, que os estoy mostrando en estas imágenes. Este pueblo es un pueblo Lahu. Se calcula que hay unos 105.000 Lahus en Tailandia y son una etnia animista que creen también en dos dioses, Geusha y Aema. Como casi todas las etnias, los Lahu creen en los espíritus de la naturaleza y creen que estos pueden poner una persona enferma o pueden curarla. Los Lahu también tienen una figura del chamán que practicará un exorcismo si es necesario para curar a una persona. Nos están preparando la comida, pero aquí hay cerveza fresquita, mirad. Fresquita, que traen el hielo en barcas por el río y lo dejan ahí en una neverita una vez o dos por semana y así consiguen tener bebida fresquita aquí en el pueblo. Bueno, os voy a enseñar cómo es una ducha en una de estas aldeas tribales, sobre todo estas que están muy alejadas, aisladas, sin electricidad apenas. Pues aquí tenéis la ducha. Tienes este cubo aquí. Básicamente uno se ducha a cubazos con estos cubos. Claro, en diciembre y enero, que hace un poco de fresquito por la noche, pues es mejor ducharse durante el día porque no hay agua caliente. Ahora os voy a enseñar cómo es una habitación. Si venís aquí a dormir, hacéis un trekking de 2 o 3 días, vais a dormir en una habitación como esta, ¿vale? Tienen colchones, a veces son muy finos, a veces son más gruesos. Aquí tenemos uno, después tienen las mosquiteras y nada, aquí se duerme muy bien. Lo único que a las 5 o 6 de la mañana empiezan los gallos del pueblo a cantar, entonces te despiertas muy temprano, pero también te vas a dormir muy temprano porque no hay mucho que hacer aquí por la noche. Después, otra de las etnias que es muy interesante y que se visita mucho en los trekking, por ejemplo los trekking que hacemos de Chiang Rai, siempre vamos a pueblos de esta etnia, son los Akha. Se calcula que hay unos 70.000 en Tailandia. Es decir, como curiosidad, que creen que cuando alguien se muere, su espíritu viaja al mundo de los ancestros. Durante la ceremonia en la que el espíritu viaja al mundo de los ancestros, un familiar, generalmente el hijo, tiene que recitar los nombres de todos sus ancestros, hasta 60 generaciones anteriores, lo que da una idea de lo antigua que es su cultura. Y ha sido conservada toda de boca a oreja. Los Akha recuerdan los nombres de muchos de sus ancestros. Forma parte de su tradición. También son animistas y creen en una diosa, Apu Milla, como creadora de toda la humanidad. Es fácil reconocer una aldea Akha porque, si aún no se ha convertido en el cristianismo, veréis que en la entrada tiene una puerta sagrada. Hay 3 troncos que simbolizan una puerta sagrada y cuando ves esa puerta es que la aldea pues es Akha. Si queréis saber más sobre los Akha, os recomiendo muchísimo el documental de Jacobo Sukari y Josep María Romero que se llama Akha en la frontera,
y os voy a dejar el link en la descripción de este vídeo y en el que entenderéis mucho mejor la etnia de los Hakka. Si hacéis uno de nuestros trekkings desde Chiang Rai, visitamos un pueblo de esta etnia, así que es mucho más interesante si veis este documental antes de ir, ya que valoraréis muchísimo más la experiencia. Tenéis que tener en cuenta que si uno llega a Tailandia sin conocer nada del país y se va a un pueblo étnico de estos, puede pues no darse cuenta de la diferencia cultural entre esta etnia y el resto de tailandeses, ya que tampoco entenderá su idioma y no verá todas las diferencias culturales. Si uno ve el documental, podrá apreciar mucho más estas pequeñas cositas que diferencian tanto a estas etnias del resto de Tailandia. Entonces os sugiero mucho investigar antes, un poquito, antes de visitar uno de estos pueblos, para, como digo, pues aprender mucho más sobre ellos y disfrutar más del trekking y de la experiencia cultural. Después tenemos los Yao. Ellos se creen descendientes del dios Pienhung, que llegó a través del océano. Hacen ofrendas a los espíritus de los ríos, árboles y la tierra, que creen que son los responsables de las enfermedades y de que las cosechas pues salgan bien o mal. También rinden honores a los ancestros mediante rituales dirigidos por un sacerdote. También tienen una figura del chamán, que es la que cura cuando uno se pone enfermo. Finalmente tenemos los Lisu, en que, como curiosidad, diremos que los hombres cortejan a la mujer recitando poemas. Y cuando deciden emparejarse, el hombre rapta simbólicamente a la mujer, con su consentimiento obviamente, y envía un emisario a su padre para negociar la cuantía del dote, ya que en esta etnia existe el dote. Son animistas y rinden culto a los ancestros. Creen en un dios de dioses, Huasa, que determina el día de la muerte de cada persona enviándole una carta. Finalmente decir que todas estas etnias están en peligro de extinción por muchos factores. La mayoría de jóvenes de esta etnia no quieren vivir ya en sus pueblos, sino que se van a ciudades, se van a Chiang Mai o se van a otras ciudades a trabajar y a buscar mejor vida. Además, en las escuelas, pues ellos aprenden tailandés y dejan un poco de lado su cultura, sus tradiciones y su idioma. Todo eso hace que poco a poco estas etnias se vayan extinguiendo. Los misioneros cristianos pues tampoco ayudan mucho a conservar sus tradiciones, cambiándoles pues su sistema de creencias. Así pues, una manera de apoyar estas etnias es visitarlas en un trekking. Realmente, si queréis ver una aldea tribal auténtica, es muy difícil ir a una en un vehículo y verla 10-20 minutos e irse, sino que uno pues tiene que hacer un trekking de un día, de 2, de 3 días y estar con ellos para realmente pues llegar a una aldea auténtica. También tenéis que tener en cuenta que no les veréis tanto con sus trajes tradicionales, ya que esos normalmente los usan en ocasiones especiales. Hay algunas etnias que siguen usándolas, otras que ya no lo usan prácticamente nunca, con lo que veréis pues gente vestida normal, pero eso no significa que no sean miembros de esas etnias. También es cierto que si vais por el norte, vais a Chiang Rai, vais a Phu Chi Pha o vais a Toi Mae Salong, a menudo sí se ve gente pues vestida con el traje de la etnia. Eso es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo desde Chiang Mai. Buscando un viaje a Tailandia o algún otro país del sudeste asiático, entra en Mundo Nómada y encontrarás toda la info para viajar por tu cuenta o con nuestro tour operador en Bangkok.